Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y pasa por acá por primera vez, mi nombre es Jenire Quintero y el día de hoy vamos a estar hablando de 5 países de los cuales será un destino para ustedes. Si es usted una de aquellas personas que está buscando un país a donde emigrar, donde estudiar, donde comenzar una nueva vida de forma fácil, sencilla y adicionalmente que no necesite de tanta inversión, bueno, este video es para ti. Vamos a estar hablando de esos destinos en los cuales probablemente tengas las oportunidades de residir en uno de los mejores países del mundo, ¿ok? Pero antes de continuar, como yo siempre les digo a todos, si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal, simplemente tienes que darle aquí abajo la palabra suscribir y recuerda, adicionalmente dale ahí a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones en mis próximos videos. Adicionalmente te invito a seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook. Bueno, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Y en el puesto número 5 se encuentra Irlanda, la cual te da la oportunidad de vivir, estudiar y trabajar mientras disfrutas de sus imponentes castillos y sus hermosas islas y acantilados, sus valles y montañas y, como no mencionarlo, su cultura literaria. Este país le brinda la oportunidad de aplicar a una visa llamada Working Holiday, la cual te va a dar la oportunidad de vivir por un año. Y lo mejor de tenerla es que durante ese periodo también podrás viajar y moverte libremente por el espacio Schengen, que son los 26 países que componen este tratado que abolieron sus fronteras. Este país brinda esta visa solo a 2 países de Latinoamérica, que sería Argentina y Chile, uno con 200 cupos y otro con 100 cupos. Me imagino que se estarán preguntando ¿y cómo podré aplicar para esta visa? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que deben tener entre 18 y 35 años de edad en el caso de Argentina y para los chilenos entre 18 y 30 años. Está prohibido viajar con un acompañante, ¿ok? Tienen que tener un seguro internacional de salud por 12 meses y no deben tener ningún antecedente penal. Ahora bien, para todos aquellos que desean hacer un curso de inglés, estos son los más comunes para aplicar para esta visa. Recuerden que puedes estudiar y puedes trabajar sin ningún tipo de limitaciones, ¿ok? Tienes cursos de inglés, máster y cursos avanzados en los cuales te puedes postular. Recuerda que el costo de esta visa para la postulación desde tu país tiene un costo de 80 euros y este monto probablemente, si tu visa no es aprobada, no va a ser devuelto. Así que muchísima atención, cumple con todos tus requisitos cuando hagas tu postulación. De igual manera puedes postularte a trabajos profesionales como ingenieros, doctores, cualquier profesión y también para trabajos que en la cual no amerite profesión como camareros, también hoteleros y otro tipo de empleo no calificado, ¿ok? Por norma el salario en Irlanda está en 10,10 euros la hora y adicionalmente los profesionales como los ingenieros mecánicos pueden ganar al año 35.079 euros, un fisioterapeuta 34.000 euros y un limpiador o limpiadores pueden ganar hasta 20.000 euros. También los pintores y albañiles pueden llegar a los 30.000 euros. Es decir, si usted desea aplicar para esta visa, quiere trabajar, quiere estudiar y además conocer, este país es para ti. Ahora bien, en el puesto número 4 se encuentra Australia, el cual se ha convertido en uno de los países predilectos para iniciar una vida por su gran calidad de vida que lo pone en un ranking muy elevado a nivel mundial. Su sistema educativo y de salud resaltan frente a otros países, su clima es agradable, sus paisajes extraordinarios, siendo su flora y su fauna única. Adicionalmente, Australia tiene una economía más estable del mundo, por lo que su tasa de desempleo se ha mantenido con una de las más bajas de los países desarrollados. Este país te brinda varias oportunidades para residir, no solo la Working Holiday, sino que ofrece otras visas en las cuales puedes aplicar para residir, estudiar, vivir y conocer. Una de las oportunidades es la Temporary Graduate Visa o simplemente la visa temporal de graduación, ¿ok? En la cual las personas que se han recién graduado al terminar sus estudios y querer trabajar a tiempo completo en Australia
pueden solicitar esta visa y pueden aplicar a su profesión a la cual han terminado de realizar sus estudios. Simplemente tienes que llevar todos tus requisitos de igual manera y aplicar a la profesión de la cual acabas de graduar. Puedes solicitar una visa que se llama Graduate Work Stream, en la cual puedes estudiar y trabajar durante los 18 meses. Y luego de esto puedes aplicar a una Post Visa, en la cual puedes estar durante de 2 a 4 años dependiendo del empleo. Adicionalmente te ofrece otras visas, las visas de especialidades, en las cuales si tienes alguna habilidad específica puedes aplicar para trabajar. Y adicionalmente, como lo dije en el inicio, también te brinda la oportunidad de la visa Working Holiday. Muy bien, con respecto a esta visa, debes tener en cuenta que no todos los países de Latinoamérica pueden aplicar a ella. Lamentablemente son algunos países hispanohablantes en los cuales pueden aplicar, como lo es Argentina, Chile, Ecuador, Perú, España y Uruguay. Una de las cosas que atrae más a las personas a este país es el salario promedio por hora, el cual está entre los 14 y 15 dólares la hora, la cual realmente aquellas personas que trabajan en trabajos no calificados como mesoneros, camareros, supermercados, pueden llegar a ganar cierta cantidad de dinero porque se dedican a trabajar un poco más extras horas. Y ahora en el puesto número 3 se encuentra Nueva Zelanda. Si quieres tener nuevas experiencias pero estás corto de dinero y quieres también ir a visitar el país neozelandés, podrás hacerlo a través de la visa Working Holiday. Este país, la gran ventaja como los anteriores es que también tiene el convenio de Working Holiday Visa, en la cual los mismos países que para Australia pueden aplicar, ¿ok? Pero estos varían dependiendo de los cupos anuales para poder solicitarla. Y entonces, por decir, México tiene 200 cupos al año, España 200 cupos, Perú 100 cupos, Argentina 1000 cupos al año, Chile 940 cupos al año y Uruguay 200 cupos al año. Entonces ustedes pueden correr y postularse, ¿ok? Tienen que ver a inicio de año o a mediados de año a ver si aún existe alguna probabilidad para que puedan vivir en este hermoso país, donde el salario mínimo actual ronda los 13 dólares por hora y el Holiday Pay es de 8% del salario. Por lo general lo pagan todo junto cuando uno deja el trabajo o cuando se termina la temporada. En el puesto número 2 se encuentra Alemania. Alemania recibe año a año miles de visitas, ya sea por turismo, también personas que desean ir a vivir y trabajar a ese país. Desde la calidad de vida hasta las buenas condiciones laborales, los increíbles paisajes, su historia, su cultura, sus ciudades limpias y pintorescas y su cercanía con otros países que le permiten recorrer unos lugares nuevos. Todo indica que visitar Alemania con una visa de trabajo es una mala idea. Pero lo que la gran mayoría no sabe es que Alemania también está adherido al convenio de Working Holiday, la cual es una salida, una ayuda o una oportunidad para muchos para ir a residir a estos países de forma legal. Ahora bien, los países que tienen convenio con Alemania de Latinoamérica para realizar este Working Holiday es Argentina, Chile y Uruguay. Y Brasil próximamente está en aquellos convenios tratando a ver si se adhiere. Pero estos son los únicos países que se pueden postular para esta visa en Alemania, donde el salario mínimo en el año 2022 quedó fijado en 1.621 euros. Pero también tienes las ventajas que estás muy cerquita de uno de los países con el salario más elevado, que sería Luxemburgo. Entonces por ahí vas a tener muchísimas opciones para vivir, para conocer, para trabajar y para estudiar. Así que si estás en algunos de estos países de Latinoamérica y tienes la oportunidad de postularte para conocer, estudiar o trabajar o iniciar una nueva vida en Alemania, esta es tu oportunidad. Y en el puesto número 1 está Portugal. ¿Por qué Portugal el número 1?
porque como se han dado cuenta, no todos los países de Latinoamérica están adheridos a los convenios para ir a residir de forma legal en estos países de Europa. Y entonces Portugal es el único país que hasta los momentos, después de tanta investigación, le da la oportunidad a las personas que no tienen ningún convenio, ninguna ligación con Europa para residir de forma legal. Adicionalmente, claro está algo que no le da mucho valor, que es su salario mínimo, el cual no es tan elevado como los países anteriores, pero te da la oportunidad de legalizarte. Para quien no sabe, Portugal tiene un salario mínimo estipulado de 705 euros, los cuales no siempre se gana eso, se gana un poco más porque la media está entre los 900 y los 1000 euros, adicionando los beneficios, las comisiones y todo lo demás que se adhiere a este salario. Algo que le agrega gran valor también a Portugal es que es el cuarto país más seguro del mundo. Entre todas estas opciones te da calidad de vida, los estudios está en el ranking mundial de las mejores universidades del mundo. Y entonces, si deseas estudiar, si deseas emprender o si deseas emigrar, este país es para ti si no estás en ninguno de los países de Latinoamérica en la cual están adheridos los Working Holiday o cualquier otro convenio para residir de forma legal en algún país de Europa. Aquí te dejé las 5 opciones que a mi parecer son las que te dan la mayor posibilidad, ya sea para estudiar, para visitar, para emigrar, para que tengas una mejor calidad de vida. Seguiré investigando y conociendo otros países en los cuales puedes estar, trabajar o viajar de forma legal para darte la mayor información, y es por eso que es importante que te suscribas al canal, porque cada vez traeré más información para ti y simplemente dale ahí a la campanita que cada vez que yo suba un video te llegue ahí la notificación. Adicionalmente recuerda seguirme en Instagram y en Facebook. Bueno, yo me despido porque aquí está haciendo un frío, pueden ver el viento, no sé, este clima está un poco loco, días de calor, días de frío, días de lluvia. Bueno, pero entonces yo me despido por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y les sirva de ayuda. Recuerda, suscríbete, comparte y dale like. Chao, se les quiere. ¡Mua!